Ito yung laban ni former IBF World Champion Jerwin "Pretty Boy" Ancahas kanina. Tumayo pa siya sa balwarte ng kalaban sa bansang Mexico para tudasin itong Meksikanong si Ruben Tostado Garcia. Nakaschedule ang laban sa 8 rounds at ginanap ito sa Tijuana, California, Mexico. Panoorin natin ang highlights ng laban at kung paano dinurog ni Ancahas itong Mexican sa harap ng kanyang mga kababayan. Así que tenemos buen combate, esquina roja e indumentaria roja para el de Filipinas, el chico bonito Ancahas. Ahí Tostado. Mundo con mucha calidad, se ha enfrentado a muy buenos peleadores. Santiago, el de aquí de Tijuana, campeón del mundo larga, con mucha experiencia, más de 40 peleas en su récord. Así que vamos a ver hoy una cátedra de boxeo de Tijuana, ¿no? Siempre es un gusto que en Tijuana, un lugar tan boxístico, vengan tantas celebridades. Nos ha tocado ver ya ex campeones del mundo. Recorrido para el de Filipinas, que está muy bien manejando la distancia. Cuidado ahí, le llama la atención. Cuando hay guardias encontradas está siempre latente ese cabezazo. Deben de tener cuidado y que no vaya a ocurrir un accidente que impida dar un espectáculo aquí en Arena Tecate. No, y está haciendo lo correcto en este caso Jerwin Ancahas, buscando el golpeo al cuerpo. Cada golpe que tira siempre es al cuerpo porque la cabeza cae sola, él también sabe esto. Tostado también que quiere ahí reducir la distancia y soltar los puños, aunque están muy parejos en alcance y estatura. El que está pues tratando de ir a presionar es el mexicano Ancahas, más ahorita pues viendo cómo contragolpear, manejar el del ring, y pues tenemos un round cauteloso. ¡Uy! Apenas ¡Qué estaba efectivo! mencionando que teníamos un round cauteloso cuando se viene una poderosa izquierda del Pretty Boy Ancahas que manda a la lona a Tostado. Veremos hoy a culminar la obra en este primer episodio. Con la boca abierta, déjame la cierro, fue impresionante esa zurda. Vamos a ver si la repite ya para cerrar el round y terminar esto. Pero se ve que Antonio quiere aguantar y se lo salva la campana. Lo ve ya de andar cansado nuestro amigo Rey Armendáriz. Entró sólida, mandó a la lona rápidamente a Tostado. Ahora a ver si se logró recuperar en este descanso que tuvimos entre episodios comenzados. Ahí está el filipino nuevamente con doble izquierda, atacando, presionando al mexicano. Cuidado con el upper, y es que viene de victorias consecutivas, 3 para ser exactos. No, joven, todavía tiene la edad para poder hacer cosas importantes, ya sería como el prime los últimos años en su carrera, y ya en este punto de llegar a Tijuana a buscar una victoria más, significa que le está apuntando a volver a posicionarse entre los primeros. Sí, claro. Quiere seguir escalando en el ranking internacional, ese ganchito al cuerpo que seguramente lo sintió Tostado. Lo aguantó muy bien el mexicano de Jamaica, Jalisco. Pero no, desde abajo hacia arriba lo hizo muy bien, y ambos están buscando esas combinaciones de lastimar las zonas blandas, tratando con el gancho. Pero la verdad, el ex campeón del mundo, Jerwin Ancahas, lo hace muy bien, ¿no? Desde upper, volado, gancho, en la misma mano, se nota la clase y la calidad. Vamos a ver si Antonio, el mexicano, Antonio Tostado, puede hacer algo. Se estaba quejando de un cabezazo y creo que este terreno no le conviene a Tostado. Se está yendo al toma y daca, se está metiendo al terreno de la batalla campal con su oponente, que ya nos demostró la pegada que trae, que le pesa la manita, sobre todo esa izquierda a Jerwin Ancahas. Todo rezagado, ¿no? Creo que en habilidades fue superado. Se escuchan sólidos esos golpes del filipino cuando entran a la humanidad de Tostado. Aquí lo vuelve a hacer retroceder con esa izquierda. Tostado sigue mostrando valentía, sigue tratando de también implementar lo suyo, que aquí se lleva otro golpe a la zona abdominal. Déjame acomodo el short, pero como que me ando yendo para abajo, valiente, pero se nota como en este momento Antonio Tostado. ¿Tú qué crees? Difícil el examen, pero... Eso sí, ni negarlo, Frankie, pero creo que el poder del filipino Jerwin Ancahas se está viendo. Ahora nos lo termina de confirmar, ¿no? Sí, creo que sí le está doliendo. La verdad que el filipino se está viendo muy bien. Si este es su regreso, se ve la luz, ¿no? Se ve que... El mundo pues estará, como ya lo mencionábamos, ganando experiencia pues en un tonelaje más arriba, en una división
más pesada de la que estaba acostumbrado para posicionarse y, ¿por qué no?, volver a ser campeón del mundo en un futuro. Mira, Frankie, los años, ¿no? Yo creo que también así como uno va madurando, el cuerpo también, y qué bueno que el campeón no haya escuchado a su cuerpo y tome el rumbo natural que debería de ser. ¡Uy! La combinación de 3 golpes en el rostro de Tostado. Lo agarró ahí en cortito y vea nada más después ahí a la zona blanda, la zona hepática. Eso, quieras o no, tiene que doler. Tostado está pecando de valiente, pero se está llevando un castigo brutal. De ser asalto, esta pelea es pactada a 8 capítulos. Nuevamente la izquierda, ahí de forma cruzada por parte del filipino Ancajas, que trae esa esquina roja y trajo su indumentaria roja. Se enfrascan ahí en el toma y daca en el centro del ring. Cuidado con las cabezas, estaban ahí muy cerquita. No queremos cortes, no queremos que algo pues pueda detener este combate. Algo sorprendente ver un ex campeón del mundo aquí en Tijuana y sobre todo en esta clase, ¿no? Creo que está haciendo muy bien los tiempos, el ritmo, tiene muy buena oposición, como lo dijiste, se le nota el nivel y respeto, ¿no? De un campeón del mundo. Ahí está, llegando a destino nuevamente la izquierda. Me parece, ¿no? Me parecía que se iba a quedar ahí, valientemente vuelve a ponerse de pie. Se levantó, Frankie, haces esto, la valentía y la determinación. Ya lo decíamos, el corazón azteca, el corazón en México. Nosotros mismos, ¿cómo nos van a decir que se va a acabar esto? Como pues? dice el himno nacional, mexicanos al grito. Con estas canciones, mira, de banda, puro regio. Ya lo vimos por allá con Eddie Reynoso, tiene 24 años de edad, está joven, trae el récord y esta pelea acaba de terminar. Kenny Enríquez, el referee, nos está confirmando que Tostado ya no saldrá al tercer asalto. No, se le nota la clase, se le nota el caché, ¿no? Ahorita a ver si pasa por aquí y nos tomamos una foto, sí, ¿no? Sí. Si no, lo esperamos al final. Ahora sí, pues, no quiero, pero me gusta más enfrente. Así que me caiga el sudor, que diga, ¡wow! ¡Qué emoción! No, la verdad que son las cosas bonitas. El Pretty Boy acaba de doblegar a su oponente vía knockout técnico. Ya no salió para el tercer capítulo. Ya tenía 2 derribos en el combate. Así que la esquina decide